tardes a todos, soy Juan Gutiérrez, Medical Advisor de Bayer Radiology. Gracias por conectar con nosotros en este simposio de Bayer para el 35 Congreso de CERAM. Estamos encantados de poder contar con vosotros en esta sesión que dedicaremos a temas de tal importancia para la radiología como la gestión de dosis de radiación y la personalización de la dosis de contraste. Hoy veremos cómo Radimetrics puede ayudar a optimizar, monitorizar y registrar la dosis de radiación a la que se ven expuestos los pacientes y de esta forma cumplir la normativa vigente, tanto nacional como internacional. Junto a esto, se expondrá cómo P3TEP nos permite personalizar los parámetros de inyección a las características particulares de cada paciente. Para finalizar, revisaremos brevemente la experiencia del proyecto de gestión de dosis de radiación en el Principado de Asturias. A los asistentes, comentarles que durante las presentaciones pueden ir dejando sus preguntas en el apartado de preguntas y respuestas y que al finalizar ambas ponencias, estas serán respondidas. Para dar inicio a la sesión, quiero presentar a nuestro primer ponente, el doctor Eliseo Bañó, director médico del Servicio de Resonancia Magnética ITAC del Hospital de Nuestra Señora del Rosario en Madrid. Eliseo. Fenomenal, muchísimas gracias. Buenas tardes, Juan, Mar y a todos los oyentes. Muchas gracias por estar un viernes ya a las 7:03 de la tarde con nosotros. Paso a compartir pantalla. Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar durante unos minutos de la optimización de la dosis de contraste y radiación, de la relevancia en el impacto en el día a día y también de cómo los sistemas de inyección nos ayudan a optimizar el uso de contraste. Estos son los conflictos de interés y avisos relacionados con esta ponencia. Bueno, en un servicio de radiología tenemos que llegar al punto medio entre todo lo deseable, entre calidad, seguridad, sobre todo algo que debemos dar prioridad y que se preocupa a nuestros pacientes, pero también hay que tener en cuenta el otro extremo, la eficiencia, la comodidad y la sencillez. Al final es un equilibrio que puede ser difícil de conseguir. Sin duda, los pacientes en Google buscan TAC y radiación y se encuentran con cosas que les asustan nada más leerlas, el peligro de los TACs, que los TACs condicionan cáncer, se les ponen los pelos de punta, se preocupan. Cuando ellos ponen TAC con contraste y buscan información, que es lo primero que hace un paciente cuando se lo piden, pues de las primeras entradas es la seguridad del paciente, de los efectos secundarios de los contrastes. Cuando el paciente busca gadolinio porque no le suena de nada qué es eso, pues también de las primeras entradas viene la seguridad del paciente, si el gadolinio es seguro, la toxicidad por el depósito cerebral de gadolinio que está tan de moda. Bueno, la seguridad es un concepto que siempre está rondando la cabeza y preocupando a nuestros pacientes del servicio de radiología y tenemos que tenerlo en cuenta. Bueno, hasta ahora hemos tenido este fantasma, este miedo al famoso decreto Euratom, que los Estados miembros debían haber traspuesto dicha directiva el 6 de febrero de 2018. La verdad es que en España nos retrasamos un poquito hasta el 31 de octubre de 2019, donde ya se publicó el Real Decreto, que bueno, luego si no en la discusión podemos entrar a algunas valoraciones, pero quedó finalmente un poco más descafeinado de lo que nos imaginábamos. Básicamente, pues el Euratom en líneas generales habla de la transparencia en el uso de radiaciones ionizantes, en estimar y registrar la dosis de radiación que se utiliza en los procedimientos de imagen, incluyendo los intervencionistas, que debemos informar para ciertos procedimientos al especialista de las dosis de radiación que se va utilizando. Debemos optimizar, que consiste en comparar grupos de procedimiento con los DRL, los Dose Reference Level, y aplicar medidas correctoras sin retraso si procede, y también estrategias individuales, y estimar las dosis colectivas a la población por grupos de edad y sexo. Estos son algunos de los puntos que trata la directiva y que de alguna manera se han traspuesto. Cuando queremos optimizar, que es uno de los puntos principales, ¿qué pasa? Pues que tenemos que aceptar ruido, y el ruido es un tema que nos supone problemas en un servicio de radiología. Seguimos diagnosticando lo mismo, sobre todo en algunas indicaciones, pero decimos que debemos usar el criterio ALARA, que es una de las bases de la protección radiológica, tan bajo como sea razonablemente posible. Y eso supone una pelea entre colegas, entre radiólogos.
Unos dicen, oye, yo no acepto este nivel de ruido, los estudios que haga yo quiero que me los hagan como siempre, este TAC nuevo es peor que el antiguo, tenemos más ruido, nos gusta menos la imagen, tiene una textura distinta, y esa pelea entre radiólogos las trasladamos a los técnicos. Les volvemos locos, dicen, ¿qué debo hacer yo? No pienso cambiar el protocolo 1000 veces, hay incluso centros donde cada técnico tiene su protocolo. Bueno, eso es lo que tenemos que evitar. ¿Y cómo lo evitamos? Pues con el trabajo en equipo, sin duda alguna. Y ahí, para trabajar en equipo, también tenemos una ayuda, y la ayuda es Radimetrics. Radimetrics nos permite en una sola plataforma controlar la dosis de radiación y de contraste. Concretamente, para que localizar y contextualizar, en nuestro centro pues tenemos 2 equipos de TC y 3 de resonancia magnética, todos ellos a través del PACS conectan y envían información a Radimetrics, y a día de hoy pues tenemos obviamente 5 inyectores, un Centargo recientemente instalado, otro inyector de TCL Stellan y 3 inyectores Sprint de resonancia. Llevamos de experiencia con el Radimetrics desde 2015. Se integró el Contrast Dose Management en marzo de 2016 en la misma plataforma, en Radimetrics. Después los inyectores Experian en 17, cuando empezaron a pasar la información de la inyección a Radimetrics directamente, y el inyector Centargo más reciente y el update a la versión 3.0 ha sido en marzo de este año. Bueno, respecto a este inyector más reciente que hemos puesto, concretamente el 10 de marzo, es cierto que tiene un kit diario que dura 24 horas, que se coloca en 2 minutos. Posteriormente se colocan las botellas de contraste gracias a un lector integrado con código de barras que se puede ver aquí abajo, y la botella de suero salino fisiológico. Todo esto ya potencialmente nos puede durar 24 horas o hasta que el contraste se acabe y haya que ir renovándolo. Después hay un conector para cada paciente que tarda en cambiarse 20 segundos y que hace un purgado automático. Y es cierto que se puede llegar a hacer con una mano. El técnico con una mano es capaz de cambiar esta pieza, este fungible para cada paciente, y además tiene una doble válvula de seguridad, con lo cual mejora mucho la comodidad. Hay una doble pantalla táctil, una en el inyector y otra en la sala de control del TAC, con lo cual se puede ir programando delante del paciente, y es algo que ayuda a no dejarle solo y a ir acelerando procedimientos, aunque sea mientras se le explica al paciente qué exploración se le va a hacer. El inyector carga automáticamente el contraste necesario y además mantiene la temperatura. Incluye el software P3T para diseñar las inyecciones a medida, mejorando la seguridad y disminuyendo costes. Al final del año sí que disminuye significativamente el gasto en contraste. Tiene una tecnología de pistones que mejora la precisión de la inyección, y puede conectarse directamente al TAC para sincronizar la inyección y que no sea necesario pulsar a la vez los botones tanto en la consola de TC como en el inyector. Por supuesto, se registran en el PACS, independientemente de que uno tenga el sistema Radimetrics o no, todos los parámetros de la inyección, y bueno, pues estamos obteniendo un resultado diagnóstico muy bueno con este inyector. Yo creo que la ventaja es que sí optimiza el flujo de trabajo, mejorando la eficiencia, y en nuestra experiencia preliminar desde marzo estimamos que permite al menos 3 pacientes más al día por equipo, en base a nuestra corta experiencia todavía, pero sí estimamos esta mejora. No obstante, el inyector obviamente no hace magia. Hay determinados eventos que tenemos que conocer, como el famoso TIC, el Transient Interruption of Contrast, que supone que en esos estudios de tromboembolismo que nos ha ocurrido a todos tengamos contraste en la vena cava superior, contraste en el ventrículo izquierdo, y sin embargo el árbol vascular pulmonar, cuando hacemos una angio-TC para descartar tromboembolismo pulmonar, lo vemos peor teñido. Bueno, pues esto se soluciona fácilmente conociendo este evento, que ocurre en el 2% de los angio-TC para tromboembolismos pulmonares, y que se explica por un aumento del retorno venoso en la vena cava inferior por presión negativa, cuando hacen un valsalva muy pronunciado, y esto se acentúa todavía más si hay un foramen oval permeable. La estrategia para solucionar esto sería no hacer la maniobra de valsalva y bajar el kilovoltaje para potenciar más el realce del contraste. ¿Cómo trabajamos en la práctica con Radimetrics?
Pues los clientes están instalados en todas las estaciones de trabajo de PAX-RIS, donde informamos los radiólogos, y solo requiere un navegador, que además es multiplataforma, cualquier PC o Mac, y no tiene que cumplir ningún tipo de requisitos. Se aprovechan todos los PCs ya instalados, por tanto, como hay PCs también en las salas de control, los técnicos también tienen acceso y los radiólogos, si lo necesitarán, en la propia sala de control, en cualquier sitio con su login, pueden acceder a la plataforma. Se establece una jerarquía de usuarios, hay un administrador, radiólogo, técnico, superusuario, etcétera, cada uno con sus permisos. Y bueno, pues una de las actividades que hay que hacer idealmente a diario es revisar las alertas que surgen en el programa, sobre todo de anomalías, pues de aumento de dosis por encima de los límites que hemos establecido o eventos adversos de contraste, si así establecemos la alerta. También hay que hacer, o sugiero hacer, un análisis de datos periódico que puede ser al menos mensual, pues viendo los dos reference levels, las medianas por protocolos, cómo variamos comparando equipos, parámetros de inyección de contraste. La pregunta pertinente es quién realiza este análisis. Si hay un radiofísico, sin duda sería óptimo; si no, ¿quién lo realiza? Un radiólogo, un jefe de sección, un coordinador técnico, los técnicos de cada modalidad. Realmente es una pregunta difícil de responder. Y también qué KPI se analizan, qué Key Performance Indicators se analizan, porque realmente hay muchísimos. Estos son ejemplos de captura de pantalla del software de Radimetrics, donde vemos, por ejemplo, la dosimetría acumulada de un paciente en concreto, que nos ha saltado una alarma, y nosotros podemos ponerle una etiqueta de ensayo clínico oncológico para justificar y documentar esa alarma. Esta sería una gráfica de los valores de distribución de frecuencia, donde nosotros normalmente lo que hacemos es analizar los outliers, la parte extrema de la distribución, para ver qué está pasando. ¿Qué nos hemos encontrado en la práctica gracias a este software en nuestra experiencia del análisis de los valores más altos desde el punto de vista clínico? Pues que a nivel de pacientes, los que reciben una mayor dosis de radiación son los ensayos clínicos oncológicos, porque se repiten estudios periódicamente de forma a veces más frecuente que asistencialmente y llegan a acumular dosis de radiación superiores. Además, los protocolos de ensayos clínicos muchas veces están más cerrados y no permiten tanta variabilidad o uso de reconstrucción iterativa, otras técnicas de ahorro de dosis, como en los pacientes asistenciales. A nivel de procedimientos, el que nos hemos encontrado las colas de mayor dosis es el Urotac, debido a que se repiten series, se repite serie en la misma anatomía, pues muchas veces en 3 ocasiones, o si no hay buena eliminación, hasta en 4 ocasiones. Y a nivel de adquisiciones aisladas, no de estudio, la columna lumbar, porque coincide a veces que son pacientes obesos, que tienen instrumentación, que hay que usar altos kilovoltajes, y esto es curioso, como a veces no éramos conscientes de estos datos, y es lo que hemos intentado optimizar. Estos son más capturas de pantalla de la presentación del software, donde podemos tener acceso a infinidad de datos, pues los umbrales, cómo nos hemos ido pasando en diferentes días en rojo por encima de nuestro DRL, monitorizar el volumen de los diferentes equipos, ver una distribución de los estudios con la dosis y las fechas. La verdad es que podemos representarlo de muchísimas maneras. Hemos aprendido también otras cosas, otras lecciones, como la importancia de los localizadores. Los localizadores ya sabéis que los usan los equipos de TC para modular la dosis, y si hacemos una adquisición que va más allá del localizador que adquirimos, pues gracias a este software hemos visto que estos estudios estaban en la parte alta de dosis, porque al no modular bien sube el miliamperaje a tope donde no hay scout, con lo cual la lección es que merece la pena repetir el scout si está incompleto, y nuestro equipo lo va a usar para modular dosis. Esta es una herramienta muy útil que también nos ha enseñado muchas cosas, que es la dosimetría interactiva. Nos permite optimizar protocolos, permite seleccionar pues una edad distinta del paciente, un peso distinto, incluso un equipo distinto. Si tuviéramos, en vez de un equipo de tal marca, pues de otra marca y de otro modelo distinto, en vez del tórax poner otra región anatómica con diferentes pesos de corte, con diferente voltaje, algo que es muy importante, el kilovoltaje, el miliamperaje, y esto nos va dando la simulación de cómo varía la dosis efectiva estimada por cada órgano.
Bueno, y uno de los casos en los que nos hemos tenido que aplicar, obviamente, es el Urotac. El Urotac, ya sabéis todos que hay dos formas de hacerlo. El convencional, que típicamente está en la parte alta de la distribución, que tiene 3 adquisiciones normalmente, si lo hacemos de forma convencional, que sería un basal, una inyección de contraste con diurético, fase nefrográfica y fase excretora. Estos estudios, como norma, están en la parte alta. Los utilizábamos en la práctica para sospechar patología maligna. Sin embargo, pues es muy sencillo hacer un split bolus a fase combinada, que es introducir la embolada de contraste en 3 ocasiones distintas a diferentes tiempos para generar pues fase arterial o semiarterial, nefrográfica y excretora. Y una adquisición única, una única pasada, una adquisición de fase combinada. Esto normalmente se usa más para la sospecha de patología benigna y estos estudios, sin embargo, pues están en la parte baja de la distribución de dosis y hemos aumentado las indicaciones gracias a ser conscientes de esta alta dosis de los Urotacs. En el split bolus, lo bueno con estos sistemas es que queda perfectamente documentado todo. Aquí veis un ejemplo de un split bolus con fase arterial, nefrográfica y excretora y una litiasis ureteral con uropatía obstructiva y más litiasis renales derechas. Entonces vemos cómo pasan 3 capturas de pantallas al PACS, que son las capturas de los inyectores, y en cada una de estas capturas de pantalla se documentan las 3 inyecciones distintas del split bolus, donde tenemos todos los datos. Tenemos qué contraste hemos puesto, de qué concentración, incluso qué lote tenía, el técnico que lo ha administrado, por qué brazo, con qué tipo de catéter, si ha habido algún problema con el flujo, con la velocidad, tenemos los volúmenes que hemos usado, etcétera. Tenemos todos los datos documentados y estos son 3 inyecciones que se han hecho y que de otra forma esta información la habríamos perdido. Incluso en arterias coronarias tenemos una posibilidad de anotar la medicación extra que ponemos y usamos, por ejemplo, pues estos códigos para los beta bloqueantes y la nitroglicerina y se queda reflejado para siempre como una serie de icon más. Concretamente en el TAC coronario, gracias a este software, pues hemos sido conscientes de dónde estábamos y hemos hecho una autocrítica y un esfuerzo por optimizar y mejorar y hemos pasado de una mediana de DLP en 2014, antes de instalar Radimetrix, a una reducción global en 4 años en el 2018, ya una mediana de 273 y, por supuesto, pues seguimos mejorando y ahora con la incorporación del TAC nuevo hemos metido en nuestro flujo de trabajo y en nuestra mente esta pasión por la optimización y creo que es una de las grandes ventajas que aporta a los radiólogos el software de gestión de dosis. En este ejemplo, en un TAC coronario, pues somos capaces de hacer estudios con un DLP de 67, que está fenomenal, prácticamente es un milisievert, con adquisición prospectiva y una calidad de imagen más que decente. Y bueno, pues así de esta forma se documentaría. En el Radimetrix tendríamos esta captura de pantalla donde veríamos, pues como veis, da 2 milisievert en la simulación por órganos, que es más precisa que usar un factor de corrección. Tenemos aquí la simulación también por los diferentes, la dosis efectiva en cada órgano y bueno, pues el DLP de la captura del equipo, que también, como sabéis, pasa a los PACS y se archiva. Y aquí tendríamos la captura del uso del contraste que hemos dado en este estudio, donde vemos, como hemos dicho, pues la medicación que hemos puesto, los gráficos de flujo, de presión y todo queda perfectamente documentado. ¿Cómo presentamos esto al paciente? Pues el paciente de 2 formas. Si el resultado se lo damos online, accede a nuestro PACS, al estudio, visualiza las series del PACS, pues la angiografía, el postprocesado, y una de las series es esta captura de toda la información referente al contraste, donde él mismo pues, puede ver los datos de la adquisición, aparte del informe. Y si al paciente se lo damos por escrito, se lo damos en soporte físico, normalmente pues imprimimos una especie de revistas o libros con el informe, adjuntamos el CD, imágenes, y una de las capturas de las imágenes es la captura de pantalla del inyector con toda la información. Todo esto además se integra online, se integra todo en uno en Radimetrix, donde tenemos, pues, como decimos, las series que hemos adquirido con todos los parámetros de dosis representadas en una interface que funciona muy ágil y muy sencilla y nos lo integra todo en uno, la simulación por órganos, como podéis ver, de la dosis efectiva. Podemos ver también toda la información referente a la inyección, similar a esa captura que hemos visto en el PACS, la vemos online a golpe de clic y podemos documentarla y recuperarla cuando queramos.
Y bueno, pues no solo se aplica al TAC, sino también al gadolinio. El mismo inyector de gadolinio pues permite que podamos registrar todos los parámetros, incluyendo el volumen, el lote, el flujo, el técnico responsable. Esto es una medida importante ante el posible depósito cerebral de gadolinio, como decíamos al principio de la charla, que cada vez empieza a trascender más a la población y empiezan a preguntarnos más. También nos permite consultar qué contraste hemos puesto y en qué condiciones, pues ante una reacción adversa tardía que ya no nos acordemos o no lo hayamos anotado, o ante una posible demanda de un paciente que tenga una complicación más adelante. Si se necesita repetir además un estudio de angio-RM, por ejemplo, de perfusión, de lo que sea, pues podemos reproducir la inyección porque tenemos todos los parámetros. Entonces, en resonancia, Radimetrix no solo archiva los parámetros de la inyección de gadolinio, sino que también nos permite archivar los parámetros de adquisición de RM, incluyendo el SAR, tiempos de repetición, tiempos de eco, y además es perfectamente configurable y nos va registrando pues, los SAR de los pacientes como si fuera una dosimetría, también con los parámetros de radiofrecuencia de resonancia. Aquí vemos el registro de una inyección de gadolinio, que por supuesto pues viene el lote, la hora, los gráficos de flujo, tal y como se registran también en las capturas de pantalla al PACS. Bueno, como conclusiones, Radimetrix es un sistema que permite registrar y analizar con detalles las dosis de contraste, ya sea iodado o gadolinio, y de radiación en una única plataforma, todo en uno. Soluciona algunos de los retos que plantea la directiva Euratom y el Real Decreto que se ha traspuesto en España. Ha ayudado a concienciar y motivar a médicos y técnicos, uniéndonos para trabajar en equipo junto con los físicos. Permite un registro de las dosis de contraste en TAC y RM con las ventajas médico-legales y asistenciales que conlleva. Y el nuevo inyector Centargo agiliza el flujo de trabajo, adaptando la administración de contraste a cada paciente y permitiendo aumentar la calidad de los estudios, la seguridad y la eficiencia, estimando un promedio de 3 pacientes más al día en base a nuestra experiencia en el centro. El resultado final es la reducción de costes, optimización de protocolos y, lo más importante, la mejora de calidad y el beneficio del paciente. Muchas gracias. Muchas gracias, Eliseo, por esa presentación muy detallada. Y ahora quiero dar paso a nuestra segunda ponente, la doctora Mar Pérez Peña, jefa del Servicio de Radiología del Hospital de Mieres en Asturias. Gracias. Bueno, a ver si se ve la pantalla, ¿no? ¿Se ve la presentación? Sí, sí se ve, Mar. Bueno, pues muchas gracias ante todo a Bayer por invitarme a participar de este evento, y gracias también a los asistentes que estáis aquí en un viernes tarde después de esta semana que llevamos intensa de congreso. Quiero felicitar también al doctor Eliseo Bañó por la excelente presentación que ha hecho ahora, y voy a intentar complementarla con la experiencia con Certegra y Radimetrix en mi centro y en mi región. Así que, bueno, yo voy a hablaros de la mejora de la práctica clínica y seguridad del paciente con un programa de personalización de la dosis de contraste en TC en el Hospital Álvarez Bulla de Mieres. Bueno, declaro conflicto de interés con Bayer. Y brevemente en esta presentación os voy a hablar de seguridad en contrastes iodados en TC, de cómo contribuye este software de personalización de la inyección de contraste, Certegra P3T Workstation, a esta seguridad, nuestra experiencia con este programa y brevemente al final unas palabras sobre el proyecto de gestión de dosis de radiación que estamos implementando en el Principado de Asturias. Deciros que los medios de contraste son medicamentos que ya hoy en día tienen gran margen de seguridad, sobre todo ahora que empleamos los no iónicos de baja osmolaridad que producen pocas reacciones adversas. Sin embargo, os propongo una estrategia de seguridad previo a la administración de contraste iodado en el TC, que comienza por un buen trabajo en equipo de los enfermería, TERS y radiólogos. Nosotros
Solemos trabajar coordinados de forma que se revisa la historia clínica del paciente y la cifra de creatinina para calcular el aclaramiento, intentando siempre evitar que no entren pacientes por debajo de 30 de aclaramiento al TAC, ¿no? Si es por debajo de 45, pues intentaremos hidratarlos, meterles sueros, darles líquidos, etcétera, para evitar el riesgo de nefropatía. Por otro lado, es bueno administrar un buen consentimiento informado o checklist al menos que nos permita detectar posibles enfermedades o alergias al contraste previo a la administración del mismo. Y también interesante formarnos en medidas básicas de actuación. Normalmente, bueno, se trae al chico de verde, que suele ser el médico de urgencias, ¿verdad?, al servicio de radiología, revisamos con la supervisora y con enfermería el carro de medicación, el carro de paradas, que no esté caducada la medicación cuando nos ocurre algún evento de estos, y también, bueno, pues practicar maniobras de RCP. Yo creo que eso es interesante, ¿no? Por otro lado, como os decía, un software de protocolo personalizado contribuye también a aumentar esta seguridad. Se trata de un dispositivo computerizado que se conecta al inyector, al TAC, al RIS y al PACS. Nosotros lo hemos adquirido en junio de 2015. En cuanto a las reacciones adversas al contraste iodado, sin entrar a pararme en ellas, bueno, sabemos que están la nefropatía inducida por contraste, reacciones por hipersensibilidad o alergia, por factores fisiológicos, por interacciones con otros fármacos o extravasaciones. Lo que está bastante claro es que dependen del tipo, de la dosis, de la concentración y de la velocidad de la inyección de contraste. En este sentido, ya todas las sociedades científicas, SERAM, SEDIA, la Joint Commission, la ACR, indican que se debe apuntar en la historia clínica los datos de la inyección del medio de contraste y, sin embargo, pues en muchos lugares no se hace, ¿no? Por eso os hablo de la ventaja de adquirir un programa de personalización de la dosis de contraste, ya que nos permite realizar un protocolo personalizado por paciente, lo que se llama el P3T, y registro de los datos de la inyección, de tal forma que, como ya visteis en la presentación previa, quedan todos los datos de la inyección registrados en el PACS. Para entender el funcionamiento de este programa tenemos que conocer los factores que influyen en el realce de los diferentes tejidos y órganos. Y os voy a poner una serie de ejemplos de la influencia de estos factores en el programa Certegra. Aquí veis nuestro software de personalización, cómo está conectado al RIS, que le descarga todos los datos demográficos del paciente y del estudio, cómo se conecta al inyector y al TAC, y a su vez, igual que el TAC manda unas imágenes al PACS, este software manda esta gráfica que, bueno, ya hemos analizado previamente, ¿no?, con los datos demográficos del paciente, su peso, tipo de estudio, el protocolo realizado de inyección, gráficas de presión y de flujo, mililitros de contraste, gramos de yodo, y veíamos aquí aspectos muy interesantes para la seguridad, como es el lote en el cual se ha administrado, pues hay que hacer una trazabilidad ante una posible reacción adversa, y también podemos apuntar notas. Y también tenemos al técnico que realiza la exploración, localización del catéter, calibre, muy importante también. De tal manera que para entender cómo funciona este software tenemos que conocer los factores que influyen en el realce de los diferentes tejidos y órganos. Estos han sido excelentemente descritos en este artículo de referencia de Kyontae Bae, que, bueno, todos los que manejamos un poco este software conocemos, relativo a inyección de contraste intravenoso y tiempo de contraste. En este artículo se habla de que hay factores del paciente, factores del CT y factores del contraste, que son los que influyen en el realce de los diferentes órganos, y ya en los esenciales del artículo nos habla de los más importantes, como son el kilovoltaje, el peso del paciente, la duración de la inyección, el tiempo de llegada del contraste, y todos ellos combinados constituyen el cóctel perfecto que nos da un protocolo personalizado de contraste a cada paciente. El peso es el factor más relevante de los del paciente, como veis en estas gráficas del artículo. Pacientes que pesan la mitad, 50 kilos, van a tener el doble de realce en unidades Hounsfield, tanto en aorta como hígado, que pacientes que pesan 100 en verde. Vemos aquí un ejemplo de nuestro centro. Para un paciente de 51 kilos, Certegra dice que le tenemos que administrar 70,5 mililitros de contraste a 1,8 mililitros segundo en este TAC abdominopélvico. De la misma manera, para un paciente de 103 kilos, veis aquí la grasa, ¿no?, que tiene tan excesiva,
nos dice que tenemos que administrar 145 mililitros de contraste a 3,7 mililitros segundo. ¿Diríamos que esto es poco contraste, que esto es mucho contraste? Pues no, ni poco ni mucho, es el contraste adecuado para cada paciente. Es muy importante también tener cuidado con la vía venosa, coger buenas vías, localización antecubital preferiblemente, catéteres mínimo de 20 G, pero si el estudio es vascular, intentar aplicar 18, hacer inyecciones de prueba para ver que la vía es bien permeable y vigilar el momento de la inyección. Este programa permite también registrar eventos atípicos durante la inyección. Os pongo aquí un ejemplo. Cuando enfermería comprueba la vía y vemos que al inyectar el contraste no baja la presión ante la inyección del mismo, ¿no? El equipo empieza a pitar y nos queda registrado aquí un evento. Lo que había ocurrido es que se olvidaron de abrir la llave de 3 vías. Pues es bueno no solo que la máquina te avise, sino que registremos y analicemos este evento para intentar corregirlo en futuras inyecciones. En cuanto a los factores del medio de contraste, son la concentración de yodo, la duración de la inyección y la tasa de inyección. De la concentración de yodo es interesante saber que a mayor concentración, mayor realce vamos a tener en los estudios vasculares y que a su vez, subiendo la concentración, podemos bajar la tasa de inyección y los mililitros de contraste, lo cual es interesante en pacientes oncológicos o ancianos que tienen las vías venosas más deterioradas. Vemos aquí un ejemplo de la influencia de la concentración. Tenemos un paciente P3T cardio, 69 kilos, le decimos que vamos a poner 300 de concentración y nos programa 91 mililitros de contraste a 5,7 mililitros segundo. Cambiamos el bote a uno de 370 de concentración, automáticamente nos recalcula a 74 mililitros de contraste a 4,6 mililitros segundo. Veis que si la vía está un poco deteriorada nos interesa inyectar a flujos más bajos. Bueno, pero las variables más importantes del contraste vais a ver que son el flujo y la duración de la inyección, que también vienen determinadas por Certegra y que se combinan en esta suerte de cóctel perfecto con los factores del TC, que son la duración de la hélice, que para un equipo de 64 detectores como el nuestro, anda en torno a 7 segundos para corazón, 3 segundos pulmonares y 10 el abdomen, y con el tiempo de pico para vasos y parénquima hepático. En este diagrama extraído del artículo de BAE vemos cómo lo más importante es coordinar la duración completa de la inyección con el tiempo de llegada del contraste al pico de la estructura que queremos estudiar y con el disparo y duración de la hélice. Esto, por supuesto, va a ser diferente si queremos estudiar el árbol pulmonar, la aorta, el sistema periférico o el hígado, y debemos ajustar ese disparo a ese momento de la estructura que queremos estudiar, a ese momento en que el contraste está en su momento más álgido. Vemos aquí cómo lo hace Certegra. Nosotros programamos un TEP y el TAC nos dice que esta hélice dura 3 segundos. Vamos al software, le introducimos la duración de esta hélice y él automáticamente nos programa una tasa de inyección, una cantidad de contraste y una duración de la inyección. De tal manera que, si veis el protocolo antiguo que empleábamos para el mismo paciente, antes con mucha más frecuencia teníamos inyecciones ya pasadas a ventrículo izquierdo o inyecciones que nos quedaban muy cortas y no tenían bien el árbol pulmonar, y ahora tenemos inyecciones que se ajustan perfectamente a la estructura que queremos estudiar, en este caso el árbol pulmonar, aunque podemos hacerlo más retrasado para coger cavidades izquierdas, es decir, lo podemos ajustar a nuestro gusto, con lo cual mejoramos la calidad de los estudios. Por último, como factor del escáner independiente es el kilovoltaje, ya se comentó antes. La disminución de kilovoltaje aumenta las unidades Hounsfield en casi una relación inversa, lo cual es muy interesante, como os podéis imaginar, para pacientes pediátricos o de bajo peso, como los oncológicos, ¿no? Veis aquí un ejemplo sacado de la literatura, un estudio, bueno, en este caso es gastrografín, a 120 kilos, y vemos cómo si lo bajamos a 80, la diferencia tan grande que hay en el realce de contraste, ¿no? Muy llamativo. Nosotros lo aplicamos pues, también para la fase retardada de la uro-TC, cuando el paciente pesa poco, como en este caso, y bueno, pues aplicamos 80 kilovoltios y vemos cómo conseguimos estudios de muy baja dosis para lo que es un uro-TC con un teñido excelente de la vía excretora. Entonces, un poco resumiendo, en este software introducimos el peso, la duración de la hélice, la concentración de yodo y marcamos el tipo de estudio que vamos a realizar,
y este software nos da un volumen de contraste, un caudal de yodo y salino y una duración de la inyección personalizada para cada paciente y para cada estudio. Bueno, disponemos de 3 módulos: tromboembolismo, abdomen y cardio. Y os voy a poner ejemplos de estudios antes y después de este software de personalización. Nuestro protocolo antiguo se realizaba en abdomen con 100 mililitros a 2,5 mililitros por segundo. Y como ya os había expuesto antes, para este paciente de 51 kilos, un paciente con Crohn al que se le hacen muchos controles, con 70 mililitros a 1,8 mililitros segundo, que es lo que personaliza Certegra para este paciente, obtenemos estudios de igual o mejor calidad. Lo mismo para este paciente de 62 kilos con TACs tóraco-abdominales por controles oncológicos, en el que en nuestro software, nuestro protocolo antiguo hacíamos 120 mililitros a 3 mililitros segundo. Ahora nuestro software personalizado nos dice que con 88 mililitros a 2,4 mililitros segundo para este paciente es suficiente. Y lo mismo os digo con el angiotac pulmonar. Nuestro protocolo antiguo era 90 mililitros a 4 mililitros por segundo para todos los pacientes, protocolo fijo. Y en el protocolo personalizado para este paciente nos dice que con 75 kilos, con meter 79 mililitros a 5,7 mililitros por segundo es suficiente para obtener un estudio de gran calidad. Vemos aquí, bueno, pues como ya os habíamos dicho, la imagen que se envía al PACS, y recordaros que en estudios vasculares inyectamos con 18G. Fijaros qué tasas tan altas de inyección, es necesario coger catéteres gruesos. Bueno, este software, como ya habíamos dicho, una vez que obtiene los resultados, los envía al PACS en esta forma de imagen, en la cual ya habíamos visto que contenemos todos los datos demográficos del protocolo de inyección, gráficas de flujo y presión, cantidad de contraste administrado, la concentración, lote, bueno, ya lo habíamos visto antes, calibre del catéter, técnico que lo realiza, y como os podéis imaginar, todo esto incide sobremanera en la seguridad del paciente. Por otro lado, otra ventaja de este programa es que, aparte de conectarse a todos los elementos de la sala y equipos de radiología, también se conecta a una base de datos en la cual descarga los datos de todas las inyecciones. Esto tiene mucho interés para realizar estudios estadísticos, de análisis de datos o de gestión, ¿no? Así que nuestro primer estudio lo hicimos con estos datos, del 1 de junio al 31 de diciembre. Comparamos 112 angiotacs pulmonares, 175 TAC abdominales y 79 TAC tóraco-abdominales realizados en este semestre con protocolo personalizado Certegra P3T frente a el mismo número de pacientes con los protocolos fijos que ya os había expuesto antes. Los resultados de nuestro primer estudio fueron que, como ya os habíamos comentado, subimos mucho la tasa de inyección en angiotac pulmonar, lo que mejora el realce de las estructuras vasculares. Disminuimos la cantidad de contraste en mililitros administrada en tóraco abdominal y en angiotac pulmonar respecto a los protocolos antiguos, como veis aquí. Y en abdomen lo que vemos es que más o menos estamos igual, incluso con un poco de aumento. Esto se debe a que el factor que más influye en el realce del hígado y de las estructuras del abdomen es el peso del paciente. Si tenemos una población con tendencia al sobrepeso, vamos a notar que no bajamos tanto la cantidad de contraste administrada. Sin embargo, en el conjunto global de datos tenemos un ahorro de contraste en este periodo. También hemos presentado en Viena un estudio similar, pero solo con angiotac pulmonar, en el que demostramos lo mismo, cómo bajamos de forma considerable los mililitros de contraste respecto a nuestro protocolo fijo antiguo, subimos la tasa de inyección de forma importante y ahorramos contraste. Haciendo una regresión lineal en este estudio, vemos que la relación mililitros de contraste peso del paciente es casi lineal, como veis aquí, con algún valor de dispersión en los valores más altos y más bajos, pero casi lineal. Y como os había explicado antes, que la calidad de los estudios es excelente. También mejoramos la calidad y seguridad de la inyección, ya que en este periodo, con catéteres 18G en un 89% de los pacientes, hemos tenido una sola extravasación. Entonces, ya concretando un poco sobre todas las ventajas de este programa de personalización de la dosis de contraste en TC, podemos administrar dosis mínima y personalizada por paciente, registramos y almacenamos los datos de la inyección en el PACS, mejoramos la calidad de los estudios, tenemos menos eventos atípicos y registrables, lo cual aumenta la seguridad del paciente, podemos analizar datos y todo ello contribuye a mejorar la calidad de la práctica clínica global.
y sobre todo muy interesante a nivel del servicio de radiología, la satisfacción global del equipo de TC, tanto técnicos como enfermería como radiólogos. Estamos muy satisfechos con el funcionamiento de este programa y nos da una sensación de tener control sobre el proceso de inyección de contraste. Entonces, bueno, con esto acabo con la parte de contraste. Os voy a pedir una licencia de 3-5 minutos para hablaros del proyecto de gestión de la dosis de radiación en el SESPA, en el Servicio Público de Salud del Principado de Asturias. Hemos adquirido el software de gestión de dosis de radiación Radimetrics en el año 2019 y hemos comenzado su implantación en el año 2020. Lo hemos implantado para todos los hospitales de Asturias, que cubren 8 áreas sanitarias, 15 hospitales, al cual se están añadiendo otra serie de fundaciones y hospitales con conciertos, 4 PACs diferentes y 125 equipos, 16 TACs, 16 mamógrafos, 46 equipos de RX digital, 42 de telemando y salas de vascular y 5 equipos de medicina nuclear, con una media de 700.000 estudios por año. Este programa, por supuesto, está integrado con todo el sistema corporativo del Principado y con todos los PACs. Y nosotros, bueno, creo que podemos estar orgullosos porque hemos comenzado para un proyecto de una envergadura de este nivel, ¿no? Con tantos agentes implicados, hemos comenzado la casa por los cimientos y hemos, siempre por sugerencia del equipo de Bayer, creado un comité de dosis. Un comité de dosis que compone a responsables de la consejería, físicos médicos, por supuesto, radiólogos, médicos nucleares, el equipo local de Bayer, que nos da apoyo continuo, y también están incluidos pues, profesionales relacionados también con las radiaciones, como cardiólogos, traumatólogos, etc. Hemos creado un subcomité de dosis por hospitales, de forma que tenemos 8 subcomités de dosis que incluyen al jefe de servicio, supervisor, otros radiólogos y técnicos del servicio. Y también creamos equipos locales de dosis para equipos específicos, puede ser para los TACs, pues por ejemplo un radiólogo y un TER que estén más involucrados con cada TAC, ¿no? De tal manera que lo que estamos haciendo es intentar crear un proyecto corporativo que haga llegar el mensaje a todos los puntos de la región y a todos los lugares donde estamos emitiendo radiación, ¿no? Lo primero que hemos hecho desde el comité de dosis es establecer unas estrategias de reducción de dosis en TC. Bueno, estamos arrancando el proyecto, estamos todavía con la implementación en TAC, ¿no? Que es uno de los equipos que ya sabéis que más radiación da. Bueno, pues lo que hacemos es intentar valorar las indicaciones y la no repetición de estudios, cosa que sabéis que para los radiólogos es arduo, complicada, pero aún así seguimos intentándolo. Pues con nuestros técnicos intentar colimar al máximo, reducir los campos de estudio, no repetir series. Y empezamos también a implementar otras estrategias que estaréis todos implementando en vuestros hospitales, como la realización de toras de baja dosis en el COVID, nódulo pulmonar solitario, controles oncológicos, UroTCs y abdómenes de baja dosis si es posible, o el tórax abdominal en control oncológico de baja dosis. Os voy a poner unos ejemplos, porque no voy a entrar a hablar de Radimetrics, que ya los puso excelentemente el doctor Bañó, pero bueno, para que veáis unos ejemplos de para qué sirve esta excelente herramienta, ¿no? Aquí os muestro en comparativa de nuestro hospital, y aquí voy a sacarnos los colores al Hospital de Mieres, comparativa con el Hospital Valle del Nalón, que quizás esté por ahí mi compañera Irenita escuchándome y se vaya a chivar al jefe de lo bien que lo hacen, ¿no? Veis aquí la evolución del DLP y, bueno, los estudios en el tiempo. Todos estos puntos indican todos los toras que se han hecho en azul en Valle del Nalón y en naranja en Mieres desde octubre del 20 hasta abril del 21, ¿no? Y cada puntito pues indica la dosis en DLP de estos estudios. Como veis ya a simple vista, en Mieres estamos muy disparados de dosis en muchos de los estudios, superando el nivel de referencia de dosis establecido para el Principado de Asturias, incluso algunos supera el nivel máximo que hemos marcado, ¿no? Bueno, pues esto es algo que tenemos que revisar. Sin embargo, bueno, también tenemos una buena noticia. Hemos empezado a implementar nuestras estrategias de reducción de dosis con la segunda ola de COVID, que os acordáis que fue allá por noviembre, y todos estos puntitos naranjas que van aquí en línea, segunda ola, y en enero, tercera ola, son nuestros TAC de toras de baja dosis. Y bueno, podemos decir que estamos un poquito por debajo del nalón, o sea que no nos podemos quejar tanto, ¿eh?
Paso entonces a una comparativa similar entre Valle del Nalón y Mieres de Urotax. Mismamente volvemos a ver que estamos disparados respecto a Nalón. Tenemos que revisar nuestros protocolos. De hecho, lo hemos hecho y hemos descubierto, gracias a esta herramienta, que uno de los problemas que tenemos es que nuestro equipo de ETC dispara, cuando son pacientes obesos, con mucha facilidad hacia 140 kilovoltios, y eso es una barbaridad, de tal manera que ya hemos contactado con el equipo local del TAC para que manden al técnico de aplicaciones y podamos corregir estos protocolos. Pero de otra manera probablemente nunca nos hubiéramos dado cuenta de las cosas que no estamos haciendo adecuadamente y no las hubiéramos corregido. Esto mismo, por supuesto, lo podéis comparar entre equipos de TAC de vuestro mismo hospital o con otros hospitales o como se quiera, ¿no? Y aquí os hago un ejemplo de una comparativa de nuestro protocolo del Hospital Álvarez Bulla de Mieres, el nuestro, de tóraco abdominal estándar, con el de tóraco abdominal que hemos empezado a implementar en febrero de oncológico, ¿no? Que es de baja dosis, sobre todo para el tórax, ¿no? Ya veis aquí, pues, por lo menos vamos corrigiendo nuestros dosis, ¿no? Ya os digo que cada puntito es un paciente y las dosis de estos naranjas, que son los de baja dosis, son inferiores a la dosis global de los otros, ¿no? Bueno, por supuesto también, habíamos comentado ya que también perfectamente Radimetrics integra toda la información del contraste de Certegra y podemos obtener todos los datos y gráficas de las inyecciones de contraste, como hacíamos con el programa Certegra. Así que nada, eso es lo que os quería comentar. Muchas gracias por vuestra atención y buenas tardes. Vale, ok. Entonces, la primera pregunta entiendo que va focalizada al doctor Bañó y pregunta: ¿cómo ha sido la recepción de los pacientes y los clínicos a la incorporación de la dosis de radiación en el informe radiológico? Y en tu experiencia, ¿cuántos pacientes se preocupan por la radiación? Bueno, lo primero es verdad que no, en la práctica yo he decidido no incluir la dosis de radiación en todos los informes radiológicos. Es algo que cuesta, es difícil tomar la decisión y es al final una balanza entre beneficio y riesgo. Yo creo que el paciente siempre tiene que tener derecho a tener información a la dosis a la que se le ha suministrado. Eso nos ha ayudado a la plataforma Radimetrics a tenerla siempre disponible y siempre se les proporcionan las capturas de dosis como una serie de ICOM. Es verdad que ponemos las dosis de radiación en algunos informes de los procedimientos que clásicamente daban más dosis, como pueden ser los estudios cardíacos, donde además especialmente tenemos mucho cuidado para optimizar la dosis. Y bueno, pues la aceptación en general es buena. Pero es cierto que nos encontramos a pacientes que ocasionalmente vienen muy preocupados. Es una experiencia personal que hemos tenido, a lo mejor ocurre una vez cada 2 meses, pues acude a algún paciente que está francamente agobiado con la dosis de radiación. Ellos no entienden, no saben, ven que pues se les da un número de DLP en un informe. Obviamente no vamos a dar en un informe radiológico una estimación de dosis efectiva, damos el valor que nos da a nosotros el equipo de ETC o el software de Radimetrics en este caso. Y el caso es que hay pacientes que se preocupan mucho con este tema y vienen a consultar diciendo que llevan un par de noches sin dormir, básicamente se piensan que como dicen ellos, que se han quedado radiactivos y hay veces que uno piensa, no sé si teníamos que haberlo puesto. Porque hemos generado una preocupación que no compensa. Normalmente el motivo es que ellos confunden el valor que damos, lo buscan en Google y se piensan cualquier cosa, desde que se los hemos dado en ciber, básicamente como si les hubiera efectivamente caído una bomba atómica al lado, pues a cualquier cosa, dejan correr su imaginación y bueno, pues yo creo que es algo un poco todavía polémico, que no está establecido, que es un buen tema de debate, si realmente a día de hoy, sin dar más información, si es bueno soltar ese mensaje o esa dosis de radiación en el informe sin más. Yo la información también que tengo es que está trabajando la Sociedad Europea de Radiología, Eurosafe, en hacer unos pequeños parrafitos, aunque sean 2 o 3 líneas, que vengan como nota al pie de los informes y se van a proporcionar la dosis,
y eso quizás ayuda a tranquilizar a los pacientes. Si se le explica en 2 líneas que esto es lo que estamos dando, que esta es la explicación, lo que sea, el texto explicativo cortito que suponga, yo creo que mejorará la aceptación, porque aunque en general es buena, hay pacientes que les suponemos un problema y una preocupación. Gracias. Muy interesante si lo piensas, que modificamos la norma y ahora tenemos que adecuarnos a la realidad. Bueno, la Y vida. la norma, según lo que me consta y lo que entiendo yo de la norma, que ya sabéis que a veces las leyes requieren una interpretación. Yo entiendo que no dice explícitamente que haya que poner los informes, explícitamente en todos los informes, ¿no? Entonces, no lo ha detallado como tal, con lo cual, bueno, pues estamos un poco en esa fase, decidiendo un poco hasta qué punto merece la pena asustar, no asustar, es un término que no es fácil tomar una decisión sin alarmar a un porcentaje, aunque sea bajo, de pacientes. Vale, muchas gracias, Eliseo, por esta respuesta. Ahora tengo una pregunta que va dirigida a Mar, perdón, que es un poco pequeño. ¿Cómo han modificado su metodología de trabajo desde la implementación del sistema de personalización de dosis de contraste en el hospital? Bueno, nosotros hemos hecho una transformación integral en lo que era el proceso de inyección de contraste. Desde el principio nos pusimos las pilas en todo lo relativo a lo que era registrar la cifra de aclaramiento de creatinina, de revisar la historia clínica, tener un buen consentimiento informado, y también con la ayuda del equipo de Bayer, pues fue la que nos fue informando sobre todo el tema de vigilar el tomar buenas vías, el coger catéteres gruesos para los estudios vasculares, de tal manera que, bueno, a día de hoy, entre que hacemos todo ese proceso previo a la inyección y que luego disponemos del software de Certegra, pues prácticamente todas las inyecciones son, vamos, excelentes. Quiero decir, nuestros estudios siempre quedan bien. Ahora tenemos pues una radióloga que ha llegado nueva recientemente a trabajar con nosotros, y ella lo compara con el hospital de donde ella procedía y dice, es que aquí todos los estudios quedan bien, todas las inyecciones funcionan, no falla ninguna, no hay extravasaciones. Es algo que realmente es muy llamativo respecto a nuestra forma de funcionar antes. Entonces, la verdad que estamos todos muy contentos, sí. Vale. Muchas gracias por tu respuesta, Mar. Eliseo, hay otra pregunta para ti que yo creo que está un poco ligada a la anterior. No sé si quieres agregar algo, que es la información que da Radimetrics, ¿se la dan a los pacientes? ¿Qué le dices finalmente? Sí, pues realmente la información que da Radimetrics en la práctica, un poco por lo que hemos hablado antes, no se la estamos trasladando tal cual a los pacientes, pero justo en este perfil de pacientes preocupados nos ayuda mucho el tenerla a mano, el tener pues tanta información y la forma de representarla tan visible. Le podemos enseñar cuál es la simulación, si así lo desea, pues de su dosis efectiva por órgano, si está preocupada por un órgano en concreto, que a veces ocurre que están preocupadas porque tienen una tiroiditis y piensan que la radiación les ha podido causar un problema, porque han tenido un cáncer de mama y se hacen un TAC de tórax y piensan que tienen un problema, pues les puedes enseñar la simulación de la dosis efectiva en mama, explicándosela. Yo creo que hay que empoderar al paciente. La información es poder y es importante tenerla accesible, pero hay que saber manejarla bien por otra parte, ¿no? Yo lo considero una herramienta muy útil para tenerla cuando sea necesario. No darla habitualmente a los pacientes, pero sin duda la hemos encontrado muy útil, especialmente, bueno, a nivel global, como hemos hablado en la ponencia, pues para optimizar la dosis de radiación a nivel global, pero cuando viene el paciente preocupado y el paciente que tenemos que tranquilizar, les ha ayudado mucho ver toda la información que nos facilita Radimetrics, enseñarle que están incluso en esta distribución, en esta parte de la distribución, la simulación de la dosis efectiva, todo eso nos ha ayudado y yo creo que es muy valorable. Vale. Tengo una última pregunta del público que es para Mar, que es un poco larga, así que ténganme paciencia, que es, por lo que has comentado, el comité de dosis y los subcomités y los equipos locales de dosis surgen como una herramienta para la optimización de la gestión de la dosis radiológica y son equipos multidisciplinares. En este contexto, ¿podrías explicarnos las estrategias para la reducción de la dosis de radiación en TAC que se están aplicando en el CESPA?
Bueno, nosotros efectivamente en el comité de dosis hemos integrado a todos los agentes involucrados en la dosis de radiación en medicina, ¿no? Y en este sentido tenemos que tener en cuenta que no somos solo los radiólogos y los físicos médicos, sino que hemos incorporado también a médicos nucleares, muy importante, y también a otros clínicos que también trabajan con radiaciones, ¿no? Es decir, traumatólogos, cardiólogos, etcétera, ¿no? Por supuesto, también tenemos que incorporar a los informáticos del SESPA, del Servicio de Salud, y a los informáticos del hospital, pues todo esto requiere una integración compleja. Una vez que hemos conformado estos comités de dosis, desde el comité de dosis principal, lo que hemos hecho es establecer una serie de estrategias que, bueno, son las que ya hemos comentado tanto Eliseo como yo, ¿no? Para los TED es muy importante recordarles que deben intentar no repetir bueno, pues exploraciones, pero que si hacen exploraciones, por ejemplo, en las placas simples, ¿no? Si hacen exploraciones de más, nos las deben enviar todas al PACS, porque si no, no vamos a registrar las dosis de las exploraciones que desprecian, ¿no? Pues, por supuesto, lo que hemos hablado de colimar los campos al máximo posible, que hablen con los radiólogos para que los radiólogos les protocolicen los estudios para intentar evitar repetir series, etcétera. Y bueno, el radiólogo pues que se involucre en la revisión de las peticiones y también la revisión de los protocolos cada mañana para que vayan lo más ajustados a la menor dosis posible, ¿no? Manteniendo lo que es la calidad y la indicación de la prueba. Por otro lado, lo que os estaba comentando de empezar a aplicar protocolos de baja dosis, que bueno, ya había centros en Asturias que los estaban aplicando. Yo os he puesto los ejemplos de mi hospital porque no estábamos haciéndolo y hemos empezado pues con estos de toras de baja dosis, de los controles oncológicos y Eurotac, pero bueno, en definitiva son las estrategias que ya se recomienda aplicar en todos los equipos de TAC, ¿no? Así que... Vale, vale. Muchas gracias por tu respuesta. En este momento no tenemos más preguntas en el preguntas y respuestas y la verdad es que para ser un viernes a las 8 de la noche tenemos 158 conectados, que me parece un éxito. Y si les parece bien, lo podemos dejar hasta aquí para que la gente pueda descansar y coger energía para los restos de días de CERAM que quedan. Por lo cual quiero volver a agradecerles a ustedes dos las ponencias que nos han dado, que han estado muy, muy bien realmente, y a todos los oyentes que están aquí conectados, transmitir la satisfacción por parte de nosotros de haber compartido con ustedes esta tarde y bueno, esperamos poder encontrarnos en la próxima CERAM el año que viene en Málaga y en presencia. Pues muchas Bueno, gracias. muchísimas gracias a vosotros, Juan, Mar, muchas gracias por todo y que descanséis, que tengáis buena semana. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego, que esté muy bien. Gracias.